Falta un minuto para las 7 de la mañana y les contamos que hoy miércoles comienza el pago presencial del ingreso familiar de emergencia ampliado correspondiente al mes de mayo. Esto en Banco Estado y la Caja de Compensación Los Héroes. Y mientras tanto sigue en espera la tramitación del IFE universal en el Congreso. Estamos con Consuelo Aguilera, que nos va a comentar sobre esta situación, porque además hoy día vamos a ver si es que se registran filas, ¿no es cierto?, en estas sucursales de ambos recintos, Banco Estado y la Caja de Compensación Los Héroes. Consuelo, buenos días. Hola Karina, Roberto, muy buenos días. Ustedes lo decían, justamente hoy comienza el pago presencial, al menos de este ingreso familiar de emergencia correspondiente al mes de mayo. El pago a través de las transferencias comenzó el día sábado, pese a que estaba previsto para este lunes, finalmente se adelantó y de forma presencial comienza ya a partir de esta jornada. Vamos a estar monitoreando justamente esa situación porque en ocasiones anteriores se han producido algunas filas y atochamientos tanto en las sucursales del Banco Estado como también en la Caja de Compensación, particularmente de la gente mayor que a veces tiene dificultades para acceder justamente a internet y que por eso prefiere venir a cobrar su dinero de forma presencial. Hasta ahora, por lo menos que es muy temprano, no hay filas, no se registra ningún tipo de aglomeración y tampoco ninguna persona esperando. Estuvimos recorriendo al menos 2 o 3 sucursales del Banco Estado y esa es la situación a esta hora de la mañana, pero sin duda vamos a estar pendientes a lo que ocurra durante esta jornada. Paralelamente pasa lo que tú decías, este retraso que hay en el Congreso Nacional respecto a este ingreso familiar de emergencia universal que fue propuesto por el gobierno en el marco de las propuestas de los mínimos comunes. ¿Qué fue lo que pasó? Inicialmente el lunes iba a ser discutido en la Comisión de Desarrollo Social, se pospuso para el día martes, pero finalmente ayer tampoco fue discutido justamente por la cuenta pública. Eso finalmente fue lo que retrasó la discusión. Hay molestia por parte de algunos parlamentarios porque esperaban conocer ya las propuestas de mejoras por parte del gobierno, así habían sido anunciadas por lo menos, pero según lo que detalló el ministro de Hacienda no se logró llegar a un acuerdo respecto a estas mejoras en los montos y tampoco la extensión de este beneficio, y por eso finalmente decidieron posponer nuevamente la discusión para el día de hoy. Vamos a ver entonces qué ocurre también respecto a eso. Y por otro lado, ayer el presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública defendió esta iniciativa. Recordemos que ha sido bastante cuestionada principalmente por parte de la oposición, particularmente por la presidenta del Senado. Señala que es una medida insuficiente, que no va a llegar a todas las personas y que además estaría llegando mal, según lo que dice justamente la presidenta del Senado. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Defendió esta iniciativa, dijo que ninguna familia va a quedar bajo la línea de la pobreza, que van a llegar al 100% del registro social de hogares y que el Estado está haciendo un gran esfuerzo para ir en ayuda de las familias más vulnerables. Pasemos a escuchar parte de lo que dijo el presidente durante la cuenta pública respecto a este proyecto y luego seguimos comentando. Este IFE universal va a llegar en forma automática a prácticamente todos sus beneficiarios, sin trámites, sin demoras. Y además asegura que ninguna familia, y lo quiero repetir, ninguna familia se va a quedar bajo la línea de la pobreza. Porque este IFE universal asegura esa línea de dignidad. Bueno, el mensaje del presidente Sebastián Piñera ayer era clave, Consuelo, porque se suspendió la sesión a la espera de que el gobierno pudiera entregar una nueva propuesta y los parlamentarios de oposición tenían la esperanza de que esa propuesta incluyera un aumento en el monto y que eventualmente ese aumento en el monto pudiera ser anunciado en el mensaje presidencial. Pero nada de eso ocurrió y después terminó todo, incluso con algunos parlamentarios calificando esto como una burla, porque el gobierno no aumentó el monto y ahí es donde está entrampado el debate, ¿no? Sí, claro, de hecho había bastante expectativa respecto a esta cuenta pública presidencial, precisamente por eso, se esperaba que ahí hiciera el mandatario algún tipo de anuncio en relación a los montos, al menos así lo esperaban desde la oposición, pero finalmente eso no ocurrió, pero lo que sí hizo el presidente fue justamente defender este proyecto, señalando que el Estado está haciendo los esfuerzos suficientes y necesarios para ir en ayuda de aquellas familias que se han visto más afectadas por la pandemia. De hecho, también en este mismo mensaje presidencial, él reiteró que este ingreso familiar de emergencia se va a entregar por estos 3 meses y
haciendo quizás referencia a que no se extendería tampoco por más tiempo, que ha sido también una de las peticiones por parte de algunos parlamentarios. Hubo reacciones también justamente luego de esta cuenta pública presidencial por parte de la diputada Pamela Giles. Recordemos que ella ha sido una de las impulsoras de los retiros de los fondos de pensiones, que según ella ayudan más a las personas que este ingreso familiar de emergencia que está entregando finalmente el Estado. Pasemos a escuchar lo que dijo la parlamentaria. Creo que fue un error de parte de la oposición el haberle entregado este salvavidas del diálogo y la negociación al gobierno cuando se encontraba chapoteando en el barro Piñera al aprobarse el tercer retiro. Me parece que esto logró salvar a Piñera, ¿cierto? E instalar una nueva candidatura presidencial, que es la de Jasna Proboste. Hay entonces algunas de las reacciones de Pamela Giles luego de que no se conocieran finalmente estas mejoras que eventualmente podrían ser presentadas por el gobierno si es que se llega a un acuerdo, porque según lo que detalló el ministro de Hacienda cuando decidió suspender finalmente esta discusión fue que no había un acuerdo respecto a los montos y tampoco a la extensión de este beneficio. Habrá que ver finalmente si ese acuerdo o si esos anuncios llegan durante esta jornada que está prevista justamente la realización de esta Comisión de Desarrollo Social para analizar este ingreso familiar de emergencia universal que estaría llegando al 100% del registro social de hogares con una línea equivalente, con un monto, equivalente a la línea de la pobreza. En la oposición hay bastante molestia debido a este retraso. También hay preocupación no solamente en la oposición, prácticamente en el oficialismo. Algunos alcaldes incluso ya han manifestado su preocupación por esta demora. Señalan que la ayuda debe llegar a las familias más vulnerables que se han visto fuertemente afectadas por la pandemia lo antes posible y que por lo tanto dilatar esta tramitación en el Congreso solamente va a afectar a aquellas personas que se han visto afectadas por la pandemia. Pasemos a escuchar parte entonces de las reacciones también que hubo por parte del diputado Naranjo el día de ayer. Lo que hemos solicitado al gobierno en cuanto a subir los montos del aporte del ingreso familiar de emergencia, lo hemos hecho en un espíritu absolutamente racional y posible, como también ampliar al mes de septiembre este pago. Nosotros ya llevamos más de 30 horas esperando una respuesta del gobierno. Eso demuestra el ánimo nuestro de querer abordar este tema, conversarlo, dialogarlo. Ahora lo que llama la atención, Consuelo, es que el ministro de Hacienda y la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, no cerraron la puerta a seguir negociando. Ayer dejaron en suspenso esto y dijeron que eventualmente se podría seguir conversando, se podría llegar a nuevas consideraciones. Ahora, el tema es si esas consideraciones que ellos están haciendo tienen que ver con el aumento de los montos y cuánto va a ceder también la oposición, que es lo que eventualmente podría empezar a pasar durante esta jornada, ¿no? Este tira y afloja. Claro, absolutamente. No hay mucha certeza finalmente de cuáles serían estas mejoras que presentaría el gobierno, porque por un lado está lo que tú decías, tanto la ministra de Desarrollo Social como el ministro de Hacienda dejan la puerta abierta, pero por lo que se dio a entender ayer en la cuenta pública presidencial no habrían mejoras, al menos en cuanto a los montos y tampoco a la extensión del beneficio. Por lo tanto, habrá que estar muy atentos a lo que ocurra durante esta jornada ahí en el Congreso Nacional. Claro, mientras tanto, la gente sigue esperando, ¿no es cierto?, que este ingreso familiar de emergencia llegue a ser universal, que es lo que la mayoría espera para que pueda ayudar al 100% de las familias que están en el registro social de hogares, que además recibió una avalancha de inscripciones. Ya están los 7.200.000 familias que se han inscrito para recibir este beneficio. Muchas gracias, Consuelo, y seguimos muy atentos al pago del IFE durante esta jornada. Buenos días.